Darte gracias a Dios por estar vivos, por estar sanos, por no haber abandonado el camino de la fe, porque si seguimos avanzando, prosiguiendo la meta, no es por nuestro esfuerzo humano, que gracias a todos, usted no está el canal, háganlo. Es importante, usted cree conveniente como una manera de compartir el Evangelio, comparta eso, dele like, dele me gusta, dele like a este producto, compártela con alguien que usted crea que pueda ser de bendición esta. Hoy hablaremos de un tema importante, creo yo, que se llama reconstrucción, autodestrucción. Reconstrucción o autodestrucción. Queridos amigos y hermanos, un escritor llamado Samuel Huntington, que de las 21 civilizaciones que ha habido en la historia de la humanidad, 18 de ellas, 18 de las 21, se han autodestruido, se han extinguido, dejaron de existir, no porque alguien los destruyó desde afuera, sino porque se destruyeron a sí mismos. México está autodestruyendo. Son los mexicanos destruyendo a México. La iglesia, queridos amigos, hermanos, no es la excepción. Muchas veces responsabilizamos a los demonios, y si bien es cierto que tienen influencia, muchas veces son los que se dicen o parecen los de Dios, que desde adentro carcomen, terminan veneno, destruyendo al iglesia. La autodestrucción o los comportamientos autodestructivos es algo que caracteriza a esta generación. Luego la gente se autodestruye ingiriendo, bebiendo o comiendo o inhalando sustancias, y de muchas otras maneras la gente se autodestruye. Todos, queridos, en la vida, o construimos algo o destruimos algo. Hay gente que parece que nació para destruir. Todo lo que toca lo pulveriza, lo echa a perder y lo destruye. Y hay gente que a su caminar, a su paso por la vida, va edificando, va construyendo a Cristo en la vida de la gente con quien se relaciona, va construyendo ideas, proyectos, ministerios. Cristo, todos en la vida construimos o destruimos. Pero el criterio o el punto de vista de Dios es Cristo. Y el criterio de Dios, Jesucristo, dijo: todo el que no construye conmigo está destruyendo. Es importante, hay personas que nacieron para destruir y hay personas que nacieron para construir. Eso sucede, lo vemos en el ejemplo, en la metáfora de Caín y Abel. Abel nació para destruir Caín nació para destruir y Abel nació para construir. Querido, en el antiguo pacto eran algo, cosas materiales, lo que Dios les solicitaba a Israel construir. Tabernáculo, un arca, un templo a David o a Salomón, un ejército a Gedeón. Insisto, en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, eran algo, cosas materiales. Pero en el Nuevo Pacto, el Nuevo Testamento, no se le pide al hombre que ande construyendo cosas, sino la prioridad de la iglesia es construir a alguien, que es. Queridos, hay mucha gente, no sé cuál es tu opinión, Roberto, pero mucha gente que nuestras iglesias creen que están construyendo cuando en realidad están destruyendo. ¿Cuántas personas conoce usted que creyendo que están haciendo un bien a la iglesia,
hablan mal del pastor, chismeando, diseminando venenos, rumores, según ellos, para salvar a un grupo de personas de la maldad del pastor, ¿no? Sí. Esas personas engañadas por el oscuro Satanás creen estar construyendo para Dios cuando realmente están destruyendo para el diablo. El diablo ha hecho de destruir. Saulo de Tarso era uno de ellos. Él, de acuerdo a las enseñanzas, a la doctrina, a las creencias que le habían inculcado, él al destruir a la iglesia de Jesucristo, él según su cosmovisión, él creía que estaba bien. En fin, la Biblia define la palabra construir como hacer algo utilizando los elementos adecuados. Repito, construir significa hacer algo utilizando los elementos adecuados. Todo lo que está mal construido es porque no se utilizaron los elementos adecuados. Expertos, peritos, después de hacer un análisis, un estudio, un peritaje, no sin ninguna matiz política, porque si no hubieran sido puras mentiras, los maquillados. Este estudio ingenieril detectó que la mayoría de las construcciones que se cayeron en México en el terremoto de los 85 era porque estaban mal construidas. La corrupción llevó a los constructores a usar materiales de baja calidad que fueron puestos a prueba en el zarandeo que trajo el terremoto en el año de 1980. Repito, construir es hacer algo utilizando los elementos adecuados. Primera de Corintios, capítulo 3, verso 9 al 13, dice ustedes, hablando de Pablo a la iglesia de los Corintios, son como una casa que le pertenece a Dios. Dice Pablo, yo senté las bases de esa casa como un hábil constructor, gracias al don que Dios me dio. Pero hay otros que construyen sobre esa base. Escuchen, palabras de Pablo. Cada uno debe tener cuidado de todo construye. La base de todo ya está construida y nadie puede poner otra base que es. Muchas veces el fundamento son muchas cosas, muchas otras cosas que no son Cristo. Muchas veces las edificaciones, lo que construimos, viene mal, viene defectuoso desde el fundamento, desde la base, desde el origen. Algunos, también Pablo dijo que teníamos que tener mucho cuidado de qué materiales usábamos al estar construyendo. Pablo dijo que había dos tipos de materiales: madera, heno y hojarasca, o plata, oro y piedras preciosas. La plata, el oro y las piedras preciosas son materiales eternos, no perecederos, no corruptibles, que simbolizan lo eterno, claro, lo celestial, lo que proviene de Dios. Sin embargo, la madera, el heno y la hojarasca simbolizan a materiales o a elementos no adecuados que cuando el fuego venga a probarlos se van a quemar. La Biblia dice claramente que habrá un día en que todas las construcciones, todo lo que usted y yo hayamos construido, será puesto a prueba, porque la prueba será el fuego. Y el trabajo de muchos no soportará la prueba, se quemará o no soportará la prueba cuando lo construido ha sido mal construido o ha sido construido con materiales no adecuados, materiales incorrectos. Querido, todo el que no construye, destruye. Antes de entrarnos en materia,
en una charla que tiene en una película de Batman, a mi criterio, la mejor actuación de Guasón, del Joker, le dice él al fiscal Harvey, le dice, mira, a mí no me importa el dinero, a mí no me importa la fama, no me importa el control ni el gobierno, yo soy ni siquiera como los mafiosos, yo soy un agente del caos, yo disfruto, yo nací para generar caos. Y hay gente, querido hermano, la gente sin Cristo, estos somos, en eso nos convertimos destructores, gente que a su paso por la vida va destruyendo todo a su paso. Lo hemos mencionado en múltiples ocasiones. El hombre tocó el mar está altamente contaminado. El hombre tocó los ríos, las lagunas y los arroyos, altamente contaminados, se vierten tóxicos de los ríos y un ámbito contaminado sin capaz de sostener. Hasta la atmósfera ya se le abrió la capa de ozono, ya se le abrió un agujero, ¿sí? La familia que el hombre interactúa, que el hombre entra en contacto, toda destruida, las instituciones humanas que el hombre ha creado, corruptas, destruidas, la sociedad está destruida, toda la sabiduría humana, que según la Biblia es animal, es terrenal y es diabólico. El peor depredador que hay, el hombre. Todo lo que el hombre toca lo destruye. Y eso, en el antiguo pacto, tuvo Dios que ponerle un hasta aquí, en los tiempos de Noé, trayendo el diluvio y destruyendo lo viejo con la intención de crear algo nuevo. El diluvio, el personaje de Noé, era una sombra, una proyección borrosa de la realidad que iba a ser cuando Cristo encarnara y viniera. Bien, o reconstruimos o destruimos, o nos autodestruimos. Nehemías capítulo 1, del verso 2 al 4, de la versión Palabra de Dios para Todos. Llegó Ananí, uno de mis hermanos, junto a otros hombres de Judá. Entonces le pregunté por el resto de los judíos que habían escapado del exilio, que vivían en Judá. Y también les pregunté cómo estaba la ciudad de Jerusalén. Y le dijeron, los judíos que sobrevivieron al cautiverio están en graves dificultades. Las murallas de Jerusalén continúan derribadas, cuerpos y las del pueblo. Cuando escuché esto, me senté a llorar lleno de dolor, me sentí muy triste. Durante varios días ayuné y oré a Dios del cielo. Querido, ¿cuál es el contexto? El contexto es de que un rey, el rey Ciro de Persia, llamado Ciro el Grande, por un decreto de él, muchos de los judíos cautivos en Babilonia, cuando Persia conquista Babilonia, regresan a Judá para reconstruir su tierra y para reconstruir el templo. Pero otros judíos ya se habían acoplado, ya se habían acostumbrado y decidieron voluntariamente quedarse a vivir en Babilonia o en el mundo. Babilonia representa el sistema y todo. Los judíos que habían regresado a Jerusalén de la cautividad estaban viviendo en una situación precaria, enfrentando grandes dificultades, viviendo con muchos problemas. Uno describe esta situación. Y en esta interacción que tienen Nehemías, Dios estaba haciendo un llamado de una manera importante a Nehemías. Nehemías no era un flojo, Nehemías no era alguien desocupado,
Nehemías era el copero del rey, era alguien que tenía un puesto muy importante en la corte del rey, y Dios llamó a Nehemías de esta manera, poniendo una carga en su corazón, sensibilizándolo, haciendo que sintiera el dolor en el cual se encontraban muchas familias en Jerusalén por vivir tremendas dificultades. Dice que ¿qué hizo Ananías? No se solamente a llorar. ¿De qué sirve cuántos de nosotros vemos una injusticia? Vemos a alguien de sus hijos en la calle sin tener un pan de comer, llorando, pero no hacemos nada. La Biblia dice que el que ve algo, oye algo, pero no hace nada, a Dios lo considera un hombre imprudente, insensato, que no vale para Dios. El personaje que Dios usa para llevar el mensaje, la situación, una parte, una síntesis de cómo estaban las cosas en Jerusalén, un hombre llamado Ananí. Este nombre significa Dios es misericordioso. Fíjate, el hombre encargado de llevar, entre comillas, las malas noticias a Nehemías de que el pueblo que había regresado de Babilonia a Jerusalén estaba en graves dificultades. Ese hombre, su nombre significaba Dios es misericordioso. El nombre de Ananí enfatiza la dependencia y la confianza en la gracia y en la misericordia de Dios. Cuando Israel se encontraba en graves dificultades, no era porque Dios no lo amara, no era porque Dios se hubiera olvidado de Israel. Cada vez que Israel estaba en dificultades, se debía a que Israel había hecho lo malo. Cada vez que las dificultades aparecen en nuestra vida, es un termómetro que debe indicarnos que hay algo que no estamos haciendo como Dios en este tiempo presente nos está dando. El problema al resolver, queridos hermanos, no eran las muchas dificultades en las cuales estaba Israel, que había regresado de Babilonia a reconstruir el templo. Esas muchas dificultades, ¿qué te imaginas? Eran robados, porque el pueblo no tenía muros, no tenía puerta, tal vez eran secuestradas sus esposas. Como no había mucha gente, no había economía, había pobreza, había miseria, había crimen, había robo, había injusticia. Ya podemos imaginarnos, ¿no? Que cuando la Biblia habla de graves dificultades, pudieran ser algunas o todas las que acabo de mencionar. Sin embargo, el verdadero problema, según la óptica o la visión divina, era que las murallas de Jerusalén estaban derribadas, estaban tiradas. El problema es resolver la situación que Dios estaba a punto de darle a un hombre llamado Nehemías era reconstruir los muros que habían sido derribados. Querido, para reconstruir algo, para reconstruir a alguien, se requiere, número uno, un proyecto. Cuando vamos a reconstruir una ciudad o un edificio que derrumbó un terremoto, ¿qué es lo primero que debemos hacer? Tu opinión. Un proyecto. Un proyecto, pero antes después del proyecto, un análisis primero. Claro, tiene que venir un perito para certificar si lo que quedó de bien se puede reconstruir o construir sobre esto, y muchas veces las bases quedó tan dañado que hay que tumbarlo todo, hay que derribarlo todo y reconstruir a partir de cero. Pero cada vez que alguien va a reconstruir algo, cada vez que Dios encomienda a alguien la obra de reconstruir algo, ese alguien tiene que oír la voz de Dios y en sociedad con el Espíritu Santo, todo proyecto tiene un administrador.
Si el administrador no es un hombre o una mujer confiable para Dios, lo que sucederá es lo que pasa en los proyectos nacionales, que los administradores son gente corrupta del gobierno, que malversan, ¿sí?, los fondos, los recursos del pueblo, y una obra que iba a costar 10, estaba costando 30, toman 20. El administrador que Dios pone al frente de la reconstrucción de una obra debe ser alguien confiable para Dios, alguien que no le meta mano a los recursos. Como la Biblia es clara, dice que es infiel en lo poco, también será infiel en lo mucho. Es corrupto en lo poco, también será corrupto en lo mucho. Somos infieles y le robamos a Dios en lo poco y le robamos a Dios en los proyectos de nuestras ofrendas. Eso nos debe dar evidencia de que Dios desconfiará de nosotros y Dios dudará de ponernos como administradores en algún proyecto que requiera que algo o alguien sea reconstruido. Nehemías no podía hacer o llevar a cabo el proyecto solo, de la misma manera como un arquitecto no puede hacerlo. Necesita un equipo. Nehemías necesitó al pueblo, un equipo de trabajo. Cuando hablamos de muros o de murallas, hablamos de protección, hablamos de seguridad, y los muros o las murallas de la ciudad de Jerusalén eran construidos para proteger a sus habitantes de sus enemigos, de los ataques de las bandas de ladrones y de bandidos que por la noche en la oscuridad estaban a robar, para matar, para destruir. Los muros, para trazar una analogía, los muros representan, los podemos correlacionar con un sistema de defensa. Hemos aprendido que un sistema que defiende, protege a la nación de Israel es conocida como el globo de hierro. Un sistema inteligente que detecta cuando el enemigo ha disparado un misil y lo neutraliza en el aire para evitar así que impacte el misil y destruya más de personas. El problema a resolver, repito, era que Jerusalén era un lugar seguro, y cuando alguien vive o habita en un lugar inseguro, ese alguien es vulnerable. Voy a preguntar, ¿cuántas personas creen o les han hecho creer que por recitar de memoria el Salmo 91, donde una porción del Salmo 91 es: la plaga no tocará mi morada? Sin embargo, el día de la prueba tiene la plaga, tiene la calamidad, tiene las situaciones caóticas. La plaga logra tocar, destruir. En ese momento la gente sabe vulnerable. En ese momento la gente va a cuestionar, no que éramos intocables, no que la plaga no podía tocar mi morada, no que mis ojos veían caer 1000 a un lado y al otro. El problema no es que la palabra de Dios no sea cierta. El problema es que los muros, que las murallas, que el sistema de defensa, el sistema defensivo que la gente tiene está mal hecho. Aquí es vulnerable, que cualquier cosa lo echa abajo. El pueblo de Israel estaba en grandes dificultades. Cuando hablamos de dificultades, hablamos de adversidades, de persecución, de enfermedad. Y cuando quieren saber quién es alguien, habla de dificultades y va a manifestarse por los frutos, en cómo reacciona, en cómo se comporta, en qué cree, en quién confía, en qué tiene fundamentada, sustentada su vida. Hoy en día, queridos,
la gente va a la iglesia, acepta la invitación de un hermano o de una hermana de ir a la iglesia cuando se encuentra en graves dificultades, ¿cierto? Sí. El hijo está enfermo, el hijo está en la cárcel, está perdiendo el matrimonio, tiene una enfermedad grave, se quedó sin trabajo. Cuando él dice la Biblia, cuando el hombre es débil, ¿sí? El poder de Dios, la gracia de Dios, la misericordia de Dios encuentra una puerta por donde estar y hacer su labor, ¿cierto? Sí. Tristemente, tienen que venir las dificultades para que el hombre, el ser humano, pues acceda, entrar al lugar seguro, al búnker de Dios. El verdadero problema jamás fueron las dificultades. El verdadero problema, repito, era el estado en el cual se encontraban las murallas, los muros de Israel, que simbolizan el sistema de defensa. Y a propósito, tu cuerpo también tiene, Dios lo diseñó con un sistema inmunológico, que es el encargado de defender a tu cuerpo de todas las agresiones que vienen, bacterias, virus, patógenos que vienen desde el exterior. El sistema defensivo inmunológico está débil, cualquier cosa va a lograr entrar a tu organismo, causar una enfermedad, ¿sí? Y destruir algo en tu interior. Voy a poner un ejemplo. Una persona va al médico y esta persona que va al médico no va a saludar al doctor, al médico porque tiene ciertas dificultades en alguna parte de su cuerpo, ¿sí? Y va al médico porque tiene ciertos síntomas, por ejemplo, fiebre, por ejemplo, escalofríos, tos, algún otro síntoma. El médico debe determinar cuál puede ser, escuche, la causa que produce dichos síntomas. Pero si solamente el médico se enfoca en resolver, en atacar los síntomas, realmente la enfermedad jamás fue curada. Cuando a alguien le duele la cabeza, ¿qué es lo que ese alguien suele hacer? Tomarse un analgésico. Al tomarse el analgésico, se resuelve el síntoma, pero lo que está causando el dolor de cabeza, es decir, momentáneamente, temporalmente, tengo una sensación de alivio, pero al día siguiente o a las horas siguientes, cuando el efecto de la sustancia o del fármaco se acabe, otra vez el dolor de cabeza o el dolor de las piernas o de la columna va a regresar. ¿De acuerdo? Voy a decir algo muy fuerte. La palabra ilusión. Yo me atrevo a decir que hay muchas personas, no solamente mujeres, sino hombres y mujeres, que te casan ilusionadas, ¿no es cierto? Sí. Y la palabra ilusión significa engaño, significa vanidad. La palabra vanidad es cuando algo está hueco, es cuando algo por adentro no tiene lo que se supone debería tener. La palabra ilusión significa esperanza vacía, algo que no tiene fundamento. Voy a hacer una pregunta, a ver, ¿cuántas personas que van a una cruzada de milagros tales no son más que ilusiones? Sí. ¿No? Sí. Ilusiones, sí. Es decir, de momento el síntoma, el dolor se les va y al rato voy a explicar por qué. Pero llegando a su casa, el dolor regresa. ¿Qué significa la palabra ilusión? Engaño. Significa vanidad, significa esperanza vacía, significa algo que no tiene fundamento. Una sanidad sin estar dentro de esa persona, el fundamento, la base que sostiene la sanidad de Cristo, la sanidad se va a sumar. Claro. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Muy bien. Muy bien. Muy bien. No hay nada, querido,
No hay nada más perverso que el engaño. Nada más perverso. ¿Qué significa ilusión? Engaño. Algo que no es lo que te dijeron que era. Dicho vulgarmente, es cuando te dan gato, cuando te engañan, cuando te dan algo, cuando te venden algo, pero en realidad es una copia. Cuando te venden algo y lo abres, pero no tiene fundamento, no tiene nada de sentido. Hay muchas gentes ingenuas que fácilmente se ilusionan con una serie de verborrea, de promesas falsas, de engaños que le hacen falsos profetas. Ezequiel, los 13 personajes, la visión actual. Todo esto le sucederá por haber engañado a mi pueblo. Es Dios hablando de los falsos profetas. Un falso profeta es alguien diseñado por el diablo para engañar a la iglesia, por haberle asegurado que todo estaba bien, cuando en realidad todo estaba mal. Sus mentiras son como una pared de piedras pegadas con yeso. Esa pared se vendrá. Querido, el sistema defensivo, la fe de muchos hermanos y de muchas hermanas, que ha sido construido no con verdades, sino con medias verdades. Una media verdad es una mentira, es un engaño que proviene de una herejía predicada por un falso predicador, por un falso maestro, desde un púlpito, producto de un pastor que abrió la puerta a un lobo rapaz disfrazado de oveja. Querido, estas murallas frágiles, estas paredes, muros construidos con tierras que se pegan con cal, con yeso, que cualquier prueba, cualquier lluvia las echa abajo. Querido, esto puede simbolizar cuán frágil es nuestra vida. Lo vimos en muchos de los seguidores de Jesús. Cuando Jesús le decía a tu madre, padre, mujer, es más importante que yo, tú no puedes ser mi discípulo, no puedes seguir porque nadie puede servir o seguir a Dios. Y dice la palabra que muchos regresaron a Cristo, ¿cierto? Muchos de los que seguían a Cristo, muchos de los que fueron alimentados por Cristo, muchos de los que fueron sanados por Cristo, en algún momento del proceso, yo, negaron a Cristo, regresaron a qué quiero llegar. Cuando Nehemías oyó, cuando tú oyes, lo que oyes construye en tu imaginación una imagen clara. Te imaginas el cuadro de lo que estás escuchando. Estoy seguro que la imaginación de Nehemías proyectó en su interior la situación precaria, las graves dificultades por las que estaban pasando los hermanos, las hermanas, el pueblo de Jerusalén, en consecuencia de muros caídos, fuerzas de las armadas, un sistema de una fe alta, en muchos casos auténtica. Nehemías lloró cuando oyó. ¿Es cierto? Lo que acabamos de leer. Sí. ¿Cuánta gente ni siquiera pone atención en el domingo a lo que está viendo? ¿Cuánta gente ni siquiera entiende lo que oye? ¿Tú crees, Roberto? ¿Es casualidad? ¿Es casualidad que el Espíritu Santo en el libro de los Hechos haya sacado a Felipe de una reunión de milagros, de prodigios y de señales que lo han llevado a una vereda donde vive el eunuco? Y el Espíritu le dijo, pregúntale si entienden lo que leen. Y él dijo, no entiendo nada. ¿Cuánta gente no entiende nada de lo que oye? ¿Cuánta gente
en un corazón de piedra, no un corazón de carne. En una versión, la nueva traducción viviente, en la nueva traducción viviente, la Biblia le llama un corazón tierno. Un corazón duro es un corazón insensible. Alguien que puede ver la necesidad a un hermano tirado, un hermano que no tiene dinero para comer, no responde, ¿cierto? Es un corazón duro. El pecado endurece, el pecado insensible. No meter la palabra del buen samaritano, donde quien se supone tenía que ser tierno, compasivo, misericordioso, el sacerdote, el levita, ¿qué hicieron? Vieron la necesidad, vieron a un judío que había caído en manos, los ladrones estaban malheridos, lo oyeron, tejidos, oyeron que estaba pidiendo ayuda, ¿qué hicieron? Nada. Así somos muchas veces. Nehemías significa Dios es nuestra consolación. ¿Qué significa? Nehemías, Dios es el consolador. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Qué significa Nehemías? Dios es el consolador. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ahora, sin pensarlo, Roberto, sin pensarlo, cuando tú oyes la palabra consuelo, con la información, con los datos que tienes en tu cabeza, ¿qué se te viene? ¿Qué idea te me consuelo? Dar una palabra de aliento. Darle una palabra de aliento a alguien. Sí. Alguien que está pasando una dificultad, abrazarlo, decirle voy a orar por ti, decirle todo va a estar bien. Que acabamos de decir, Dios se enoja contra los falsos profetas y les dice, estoy molesto, van a vérselas conmigo porque van a consolar a mi pueblo y les dicen, todo está bien, cuando en realidad todo está mal. Y muchas veces nosotros, por bien intencionados, al ir a consolar a alguien, le decimos, no, hermano, todo va a estar bien, cuando Dios dice, no, no va a estar bien, va a estar peor, porque dentro de él todo está mal. Para el Padre Celestial, cuando algo dentro de alguien está mal, cuando Cristo está ausente. Cuando alguien habla como Cristo, Sí. camina como Cristo, pero muchas veces no es Cristo, ¿no es cierto? Sí. Yo oí al pastor Fabián viendo decir lo siguiente, que hay una película donde a una mujer le roban a su hijo, y esta mujer está sobre la policía y a las redes sociales, y es un escándalo mediático, la policía, el gobierno está tan presionado por la sociedad que lo que hacen los gobiernos que llevan a esta mujer a un hijo muy parecido, ¿no? Aquí está tu hijo, yo lo recuerdo. La mujer, la madre, al verlo, dice, este es el hijo. Eso es lo que queremos que podemos engañar a Dios. Sí. Dios, una madre, sabe a qué huele su hijo. Sí. Una madre tuvo dentro de su cuerpo 9 meses. Una madre no puede ser engañada tratando de llevar a alguien parecido a su hijo. Y hoy en la iglesia sustituimos a Cristo por muchas cosas. Hoy nuestras iglesias están llenas de gente que habla como Cristo, que parece a Cristo, que camina parecido a Cristo, pero no es Cristo. Cuando lleguemos delante del Padre Celestial, ¿qué va a decir el Padre? Se parece a Cristo, habla parecido a mi hijo, pero no es mi hijo. Así que sáquenlo afuera, ¿no? Porque al único que yo conozco es Cristo. Lo único que deberíamos construir en la vida que Dios nos dio es a Cristo. Dios no nos mandó en el nuevo pacto que construyamos edificios, que construyamos esto. Dios nos mandó una sola orden, una sola misión, una sola asignación. Asegúrense de que a través del proceso guiado por el Espíritu Santo se ha formado Cristo en ustedes y después y el pues, la palabra consolación, fíjate cómo nuestra pobreza intelectual, ¿sí? Nos lleva a malinterpretar por interpretaciones que pueden quedar cortas, interpretaciones muy pobres. La Biblia consolar incluye dar ánimo, pero
exhortar a alguien, más bien, Roberto, Sí. pero también significa apoyar a alguien en su necesidad. Es decir, de nada sirve cuando Dios pone frente a ti a alguien con sed, si tú le das una palabra de consuelo, de apoyo, pero no haces nada. ¿Sí? No, Dios dice, estuve frente a ti. Él, cuando Él fue contigo, era yo. Sí. Cuando se lo diste a Él, me lo diste a mí. Pero cuando le negaste el brazo a aquel, me lo negaste a mí. Querido, todos los días que caminamos por el mundo, y lo que vemos y lo que oímos no nos hace llorar, querido, tenemos un corazón endurecido el pecado, por la corrupción. Aún no tenemos un corazón de carne tierno, sensible. Cuando Jesucristo dio dispersa a Israel por falta de un pastor que hizo, que corazón de Jesús, un corazón tierno. Muchos, no digo todos de ninguna manera, pero hay muchos líderes que son pastores y líderes asalariados, hombres y mujeres que buscan la fama, que buscan engrandecerse, que buscan construir una marca personal, que buscan likes o me gustan en las redes sociales, que buscan predicar discursos motivacionales, que hagan crear experiencias placenteras en las personas. ¿Sí? ¿Para qué? Hacernos sentir bien, sin importarles que su muro esté construido con piedras pegadas con yeso, importarles que en la primera prueba que esos gentes hacen, todo se va a venir abajo, sin importarles que están siendo engañados. Dice, cuando escuché esto, me senté a llorar lleno de dolor, me sentí muy triste durante varios días, ayuné y lloré. No me voy a meter, no tengo tiempo, si no, no acabaría, pero yo, ¿qué hizo? Después de que yo mucho dolor, mucha tristeza, lloró. ¿Qué hizo? Hizo dos cosas. Ayunó, lloró. ¿Qué hizo? Ayunó y oró. ¿Qué hizo Josafat? Que aprendimos en la serie pasada, tiempos de guerra, cuando Josafat, un rey que hacía los reyes delante de Dios, quedó sorprendido con una situación, con un ejército que lo rebasaba. ¿Qué hizo? Ayunó. ¿Qué debes hacer tú para leer este tema? Bueno, tú puedes decir, estoy haciendo. Tal vez lo estás haciendo según tu propio entendimiento, pero por eso estoy preguntando, desligándolo de la interpretación babilónica en cuanto a la oración es, hoy delante de Dios, yo le pido. Para el cristiano la oración es un monólogo donde todo se trata de mí, donde no importa lo que Dios quiera, no importa lo que Dios sienta, no importa el proyecto de Dios, no importa su voluntad, lo único que importa es su voluntad. Lo que las dificultades por las que estoy pasando yo, para que usted sea libre, ¿cierto? Esto es de la oración. La oración es un diálogo, ¿cierto? Sí. Ahora, si tú estás frente a Dios, mejor cállate, porque si tú logras realmente escuchar una sola palabra que verdaderamente haya salido de la boca de Dios, toda tu vida va a cambiar. Es el ayuno. Si reducimos el ayuno a solamente dejar de comer, estamos teniendo una interpretación muy superficial, muy elemental, muy simple, muy pobre, muy ingenua. ¿Sí? Entonces tenemos que preguntarle al Espíritu Santo qué es el ayuno. Nehemías no era un copero. Nehemías trabajaba de copero, pero Nehemías, antes que fuese concebido en el vientre de su madre, antes que Nehemías naciese, Dios lo diseñó en el vientre de su madre como todo su ADN, todos sus dones, todas sus gracias, todas las habilidades que Dios plantó en el ADN, el genoma de Nehemías, eran perfectas. Dios
no llamaría a alguien a hacer algo para lo cual no fue equipado. Porque si alguien intenta llevar a cabo una asignación y tener los dones, y tener las habilidades, y tener la fe, ¿qué va a pasar? Se va a frustrar, se va a desanimar, va a desmotivar. Hablamos de llamado. Hechos capítulo 13, verso 2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que yo los he llamado. El llamado no lo hace. El pastor no sabe quién tú eres. El pastor no tiene ni la más remota idea de quién tú eres. El único que sabe quién tú eres, el único que sabe cómo te llamas tú desde antes que tu padre, tu madre te asignaran un nombre y te registraran ante las autoridades, era Dios. Que el nombre revela la esencia, el nombre revela la identidad, el nombre revela el contenido, el nombre revela la obra para la cual alguien es llamado. Cuando uno es llamado a hacer algo en su vida, todos en la iglesia somos llamados a hacer algo con nuestra vida. Todo aquel o toda aquella que se pase su vida vegetando, nada más, sentado ahí, pensando que con eso agrada a Dios. No, hermano, perdóname, está en un grave error. Hasta el último minuto de nuestra vida tenemos que estar en constante movimiento. Todos que entraron a la tierra prometida, me refiero a Josué, a Caleb, a los 80 y tantos años, dijeron, estoy tan fuerte, estoy tan lleno de energía, de vigor, hace 40, pero hoy la gente tiene 50, ya está exhausta, ya se quiere cuidar, ya se quiere retirar a un sillón a esperar el fin de su tiempo. No es una mentalidad propia de un hijo o de una hija de Dios. Todos hemos sido llamados con este precioso recurso que hemos llamado tiempo o vida a construir. Y cuando estés frente a él, te va a preguntar una sola cosa. En examen va a constar de una pregunta. ¿Construiste la obra que te pedí? Gente que ni siquiera tiene ninguna idea y va a sacar, bueno, mira, como un currículo, bueno, de 1990, 1994, fui a Decán, de 1995 a 1998, fui pionero, está aquí el currículo, no. Entretenimiento. Yo te pedí que construyeras algo. Lo que todo hijo, lo que toda hija de Dios debe ser prioritario, supervisar, administrar y asegurarse que sea construido es Cristo, ¿cierto? Porque es lo primero que va a auditar, es lo primero que va a verificar el Padre Celestial cuando comparezcamos ante Él. Si tu hijo realmente fue formado en nosotros, que el hijo no es formado en nosotros por asistir dominicalmente a un culto. Paulo dice, yo vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en nosotros. La formación de Cristo en el cuerpo, la formación de Cristo en la iglesia, la formación de Cristo en mí, no es un suceso que acontece cuando levantas la mano y lo aceptas como Señor y Salvador. La formación de Cristo es un proceso que empieza con un suceso donde puede durar toda una vida. Por eso, hasta el último minuto de vida que Dios nos da en esta tierra, tenemos que trabajar y asegurarnos de la formación de Cristo. Y lo nuevo no puede ser formado si lo viejo no puede haber reconstrucción si primeramente no hay destrucción. Esto es la cruz. La cruz existe para destruir lo que está mal construido. La cruz existe para derribar
para echar abajo todo aquello que fue construido con un fundamento equivocado. Y un fundamento equivocado es todo aquello que no es Cristo. Toda construcción que fue construida, valga la redundancia, con madera, con heno, con hojarasca, querido, no sirve. Gente dice haber sido llamada por Dios. Pero si Dios nos llamó, entonces también Dios los equipó, ¿no es cierto? Muy bien, muy bien. Vamos a avanzar. Vamos a avanzar. Quiero terminar con esta idea. Pongamos la atención. Estaba hablando con un amigo mío, con el pastor Fernando Hernández, que vive en Texas. Y la plática que tuvimos hace unas semanas, él me enseñó y él mencionó un tema, un concepto judío que me llamó profundamente la atención. Este concepto judío que lo creen, lo viven, cada judío se llama con doble K, Tikkun Olam. Tikkun con doble K, T-I-K-K-U-M O-E-L-A-M. Tikkun Olam. ¿Qué significa Tikkun Olam? Significa reparar el mundo, mejorar el mundo o perfeccionar. En nuestro país, este concepto de Tikkun Olam se refiere a que cada judío tiene la responsabilidad de actuar fuera de la sinagoga, en su trabajo, en su familia, para mejorar el mundo. Cada persona tiene una responsabilidad moral frente al sufrimiento, frente a la injusticia, frente a la necesidad que hay en el mundo. Queridos, hoy el mundo sangra, hoy el mundo colapsa, hoy el mundo no está en desorden, el mundo se convierte en un caos. Hoy la oscuridad y las tinieblas abrazan el planeta. Hoy las puertas del abismo se han abierto y del abismo oscuro han salido como escorpiones, pero con caras humanas y con la cola cara a los seres humanos que no tienen la marca, el sello divino, que no han nacido de nuevo, que no tienen al Cristo eterno formado dentro. Estos escorpiones que vienen, los picarán. Cuando los pican, despiertan, les instalan ideas, ideologías, como el woke, el progresismo, como la inclusión de géneros, como la diversidad, con toda esa ideología que es contraria a la filosofía de Dios. El mundo está en caos, el mundo está en conflicto y necesita urgentemente ser preparado, ser mejorado. Cada hija de Dios, no solamente tenemos la obligación o la necesidad el domingo de ir a acomodar sillas o a cantar unas canciones o a mover una bandera o a hacer alguna otro rol en la obra teatral eclesiástica que llevamos a cabo semana tras semana. Tenemos una responsabilidad delante de Dios de contribuir en un proceso y objetivo de reparar, mejorar, perfeccionar, ayudar. Está en la palabra de Dios. Isaías capítulo 50, Isaías 58, del 11 al 12, en la versión, traducción del lenguaje actual. De Dios, yo los guiaré constantemente, yo les daré agua en el calor del desierto, yo les daré fuerzas a su cuerpo y serán como un jardín bien regado, como una corriente de agua. Reconstruirán las ruinas antiguas, reforzarán los cimientos antiguos
y los llamarán reparadores de muros caídos, reconstructores de casas en ruinas. Isaías 58, del 11 al 12, en la versión traducción en lenguaje actual. Querido, en lugar de seguir con un show cristiano evangélico, en lugar de seguir con nuestras obras teatrales, con unas puestas en escena maravillosas que merecen el Oscar a la actuación de ciertos hermanos. Es urgente que entendamos que hay muchos muros caídos. ¿Qué es un muro caído? Es un sistema de defensas débil. El sistema de defensas es el escudo de la fe, Efesios 6, la fe de la mayoría de la gente, la fe aquí, porque enseñaron a la mayoría de las personas que la fe, ¿cómo puedo tener vamos a hacer un ejemplo. Los apóstoles dijeron al Señor, al ver que no podían hacer lo que resolver las dificultades que venían cuando vino un padre con un hijo de y los apóstoles no pudieron, ¿qué le dijeron al Señor? Aumentanos. Todos los hijos y las hijas de Dios quieren más fe. Pero ¿cómo se les enseña en el modelo evangélico cristiano a aumentar la fe? Se nos ha enseñado que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces la gente cree que por estar escuchando y escuchando y escuchando todo el día la palabra de Dios, música cristiana todo el día, eso va a provocar que mi fe aumente. No hay mentira más burda que es. No hay interpretación más equivocada que es. Número uno, hermano, la fe es la capacidad de ver como Dios ve. Dios le dijo a Samuel, cuando Samuel fue a ungir al próximo rey de Israel, dijo, Samuel, tú ves el exterior, pero yo veo el interior. Yo no veo como ven los hombres. El ver de Dios es muy diferente al ver de los hombres. La fe es ver todo en la tierra como Dios lo ve desde la tierra. Todo se puede ver mal, pero desde el cielo Dios puede hablar y desde acá todo se ve bien. Número dos. Número uno es que la fe es la capacidad de ver todo como Dios. Número dos, la fe es algo que tú o yo vamos a producir. No importa cuánto ores, no importa cuánto ayudes, no importa cuánta Biblia conozcas, no importa cuántas hablas en lenguas, la fe es un fruto del Espíritu Santo. No hablamos de fruto, hablamos de que entre mayor sea la presencia, entre mayor sea la edificación, la construcción de lo nuevo, el fruto, y por los frutos conoceréis si dentro de ti, dentro de la iglesia, dentro de mí, predomina lo nuevo o predomina lo viejo. Lo nuevo, esa imagen y semejanza de Dios, no puede ser construido si la cruz, primeramente, no destruye lo viejo, hecho a imagen y semejanza del diablo. Entonces, no importa cuánto digas o repitas de memoria un versículo, eso no va a aumentar. La fe es Cristo. Cristo es el origen, Cristo es el autor, el consumador, el perfeccionador de la fe. En la medida en que Cristo aumente tu fe, y la medida de Cristo es una medida tan pequeña como un grano de mostaza, cuando acontece un suceso de que lo recibes como Señor Salvador, pero el autor va a perfeccionar tu fe, va a llevarte a dificultades, va a llevarte a pruebas, va a llevarte a situaciones donde tu fe va a ser puesta a prueba, y en esas pruebas va a quedar claro que el hombre natural no tenía razón, que tenía razón lo que Dios dijo, y en ese momento el hombre natural es destruirlo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De tikkun olam, ese concepto judío, que cada judío cree que está aquí para reparar el mundo,
hacer el mundo un lugar mejor para vivir. El problema de los judíos es que ellos no creen en Cristo. No hay otra. La pregunta, Roberto, ¿cuál es la forma o la idea de Dios o el método de Dios para preparar, para mejorar? Con Noé, Sí, destruyendo el viejo mundo claro. y construyendo un nuevo. Después era una sombra, un ejemplo, una manera de explicarnos lo que después iba a ser. Hay que destruir a la carne, la vieja naturaleza, al hombre viejo, para poder construir a uno nuevo, con una nueva naturaleza, imagen, semejanza de Dios, que tenga la capacidad de obedecer, de entender a Dios, de ver como Dios. El hombre natural no entiende las cosas del Espíritu. El hombre natural no oye lo que el Espíritu dice. El hombre natural, que me atrevo a decir que la mayoría de nosotros predomina lo natural que lo espiritual, me atrevo a decir que el 80% de los congregantes en una iglesia son más el hombre natural que hombre espiritual, por los grupos que yo critico. Entonces, quiere decir que el 80% lo que oye no lo sé porque no lo cree. ¿Qué no lo cree? Porque no tiene la capacidad para creer. Porque el único que tiene la capacidad para creer es Cristo. Cristo no se ha formado, no lo cree. Muy bien. Termino con esto. Dios mismo dice, porque ya 5 minutos. Dios de 2 a 4. Es una manera. En estos postreros días, Dios nos ha hablado por el Hijo, quien constituyó el heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. El cual, ¿de quién está hablando? Del Hijo. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su. ¿Qué quiere decir esto? Que la misma sustancia de la cual está hecha Dios es la misma sustancia de la cual está hecha. Explicarlo o entenderlo de una manera. Hoy, gracias a las pruebas genéticas, podemos saber si alguien es hijo realmente. A través de una prueba de paternidad, podemos saber si la genética coincide, ¿cierto? Sí. Y hay muchas cosas que lo vemos en películas, en videos, donde hay un hombre que tiene 15 años casado con una esposa y cree que el hijo es suyo, pero una situación repentina lleva a que el hijo se haga una prueba y resulta que no es hijo de quien se supone. Es decir, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, la misma sustancia divina de la cual ha formado Dios, es la misma sustancia, la misma genética de Cristo. La palabra sustancia significa lo que es permanente, ¿sí? Lo que es esencial, lo que es más importante de una cosa, lo que no cambia, ¿sí? En Cristo no hay sombra de variación. Cristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Usted y yo no. Usted y yo somos hoy somos unos el domingo, somos otros el lunes, somos otros cuando estamos en dificultades, somos otros cuando las cosas no salen bien. En usted y en mí hay sombra de variación. En Cristo no, porque la sustancia de la cual está hecho Cristo es la sustancia de la cual está hecho Dios. Y en ellos son quien son. Por eso el Padre y que yo soy, que soy. Si las cosas están bien, si las cosas están mal, usted es que soy. Las cosas no están como deberían estar, yo sigo siendo el que soy. El ser humano, dependiendo de lo que pasa en el exterior, cambia su forma. Es decir, la sustancia es la esencia, es de lo que está hecho alguien. ¿Sí? Cada vemos corazones, no sabemos. Ezequiel dice claramente, hablando del nuevo pacto, dice yo
les quitaré un corazón de piedra y les daré un corazón nuevo, un corazón de carne. ¿Ven los corazones? Escuche lo que voy a decir. Las drogas, las drogas son sustancias químicas que tienen el poder, fíjate bien, las drogas tienen el poder para modificar el funcionamiento de nuestro cuerpo. Algunas drogas son medicamentos que ayudan a la gente cuando los médicos. Las sustancias, toda sustancia en el cerebro, las drogas pueden intensificar o bien adormecer los sentidos. Una sustancia química puede adormecer los sentidos, puede modificar el nivel de alerta de las personas y a veces puede reducir el dolor físico. Es el poder de una sustancia. ¿De acuerdo? Que las drogas pueden hacerte sentir bien al principio, te pueden provocar daños importantes en el cuerpo. Hay una droga que se llama éxtasis. ¿Qué es lo que provoca el éxtasis? Lleva al ser humano a un estado de éxtasis, a un estado pleno, donde no hay miedos, no hay limitaciones, no hay complejos, no hay traumas. Te sientes la gente se siente inmensamente feliz, completamente en paz, pero lo que está viviendo ese estado de éxtasis no es más que una ilusión provocada por una sustancia. Y el cerebro te hace creer que esto es real, cuando en realidad no lo es. La dopamina es una droga, la dopamina es una sustancia conocida como la molécula de la felicidad. Y la dopamina es una sustancia que se libera, que el cerebro manda la orden que se libere o que se produzcan inyecciones de dopamina cuando estamos como respuesta, cuando estamos viviendo experiencias placenteras y se generan en nuestro interior grandes inyecciones o liberación de estas sustancias llamadas dopamina. Apuntan experiencias. ¿En qué se han convertido nuestros cultos dominicales? En experiencias, ¿cierto? Sí. Todo está diseñado para producir una experiencia. Bienvenido a casa. Cuando esa no es la casa, bien chico, desde ahí empieza el engaño. Ahí no vive Dios, es la casa de Dios, un edificio. Dios ya no habita templos o edificios. Después viene un show de luces, yo lo hice. Después viene el humo. Después sale toda una coreografía musical. Después viene toda una coreografía de gente que baila. Después sube alguien sumamente motivador. ¿Sí? Yo lo hice, que inyecta energía, que da palabras proféticas, que invita a la gente que está como los judíos de Israel, graves dificultades a pasar al frente, a ser ministrados. Muchas veces se les dan palabras proféticas, se les dice que todo está bien, cuando en realidad, según Ezequiel, todo está mal. Pero en ese momento, esa persona que está en graves dificultades, internamente, físicamente, metabólicamente, está liberando grandes cantidades de una sustancia llamada dopamina, que nos lleva a un estado de éxtasis. Si tú le preguntas saliendo de ¿cómo estuvo, hermano? Estuve en el cielo. Pero era que llega el dolor, y el conflicto con el esposo, llega al trabajo, sigue las mismas dificultades, todo fue. Son técnicas, querido, técnicas se aprovechan de ese tema para inspirar a todas sus audiencias que a menudo mediante la creación de expectativas. ¿Qué es la creación de expectativas? Si dice el Señor, dentro de 7 días te va a hacer esto y va a venir a la mujer que quiere un esposo.
un príncipe con los cabellos dorados en un caballo blanco, rico, guapo, está creando expectativas, que está produciendo en esta mujer tan quedada, que tiene años pidiendo a Dios que un esposo, que algo que sea, pues grandes inyecciones de dopamina, una experiencia sumamente placentera que la lleva a un estado de éxtasis. Crea y sale de ahí y al conmigo. Cuando llega el príncipe, la dopamina, querido, se libera internamente por orden del cerebro cuando anticipamos una recompensa experimento. Yo te digo, para acá, hermano, y te riendo mi saco, cuando recibas mi saco, vas a caerte la unción que Dios me ha dado a mí. Entonces, esa gente cree lo que tú estás diciendo, al es placentero. Sale de ahí creyendo que tiene lo doble de lo que el pastor tiene y lo que el pastor tiene. Hizo una serie de cosas ahí en el púlpito de la gente. Termino, hermano, la palabra dosis. La palabra dosis. Muchos, un pariente, el hijo de un primo mío, querido primo mío, su hijo murió de una sobredosis. Muchos norteamericanos hoy están muriendo de sobredosis. La palabra dosis es la cantidad de una sustancia química que ingresa en el cuerpo en un momento dado. La cantidad de qué? De una sustancia. ¿Qué es Cristo? Un hijo de Dios. Era la misma sustancia del Padre, ¿no es cierto? Sí. Cuando Cristo ingresa a nuestro cuerpo, lo hace en una muy pequeña, es la cantidad de una sustancia química que ingresa en el cuerpo. ¿Estamos bien? Sí. Ahora, cuando las dosis no están reguladas, dice Pablo, nadie te crea más de lo que en realidad es. Dentro de ti hay solamente dos sustancias. O está el hombre espiritual que es Cristo, el hombre nuevo, o está el hombre natural que es tu ego, corrupciones, fracturas, problemas. Son una sustancia. Toda sustancia en tu cuerpo produce un. Sí. Hay sustancias o pastillas que nos comemos y nos tranquilizan. Hay pastillas o sustancias que nos aceleran. Hay pastillas que todas sustancias en cierta dosis produce un efecto, pero cuando la dosis por una sustancia no es la suficiente, no alcanza a producir el efecto. Si tienes una infección muy fuerte, que dice el doctor, necesitas un antibiótico, 500 miligramos cada 8 horas. Y tú en lugar de tomarte, de comprarte un antibiótico de 500 miligramos, que compras uno de 250, porque la inteligencia artificial en lugar de tomártelo cada 8 horas, te lo tomas cada 16 horas, ¿estás tomando la sustancia correcta? Sí. ¿Está tomando la dosis correcta? No. Y para poder hacerle frente a un problema, a una dificultad, a una enfermedad, necesita la dosis correcta de una sustancia para vencer el problema. Entonces, muchas veces los problemas de nuestro interior no se resuelven porque la dosis, la cantidad de una sustancia divina llamada Cristo no ha logrado incrementarse. Sigue siendo muy pequeña la dosis con la medida de Cristo. La mayoría de los hermanos y las hermanas, la dosis o la medida, la cantidad de Cristo es muy pequeña. En el equipo apostólico, cada vez que no podía el equipo apostólico que nació, creció y vivió con Cristo, que no podía resolver una dificultad, ¿qué les decía el Señor? Hombres de poca, es decir, la medida de la fe, la medida de lo que yo les he enseñado, no ha logrado crecer. Cuando no lograban sacar un demonio, Jesús les decía,
que la medida, la dosis de la sustancia que debería estar en su interior esta tarde para concluir de que como iglesia estamos para construir grandes obras arquitectónicas, grandes edificios, grandes organizaciones humanas, con organigramas, con sueldos, salarios, políticas. El cuerpo de Cristo no es una empresa. El cuerpo de Cristo no fue diseñado para producir utilidades financieramente hablando. Sin embargo, cuando ascienden al poder o a dirigir estos proyectos, hombres equivocados, pastores asalariados, no buenos pastores, que todo se maneja la intención, la motivación, solamente económica. Todos los programas, todos los diseños están orientados a acrecentar la membresía, porque a mayor membresía, mayor ingreso y a mayor ingreso sube el nivel de vida, no de la iglesia, sino del pastor. Es tiempo de llegar a conclusiones, es tiempo de que entendamos por el Espíritu lo que aprendimos en esta mañana. Usted y yo vemos en Isaías que usted y yo somos reconstructores de muros caídos. Es un muro, un sistema de defensa, un sistema diseñado para proteger al pueblo de Dios, un sistema defensivo según Efesios capítulo 6, el escudo de la fe. Aprendimos que la fe no es lo que le enseñaron, la fe es la capacidad de ver en determinadas circunstancias. Dios lo ve desde arriba y no usted y yo lo vemos desde abajo. El hombre natural tiene un ver desde abajo, el hombre natural interpreta y entiende como el Espíritu que nos revela. Querido, somos reconstructores del mundo. Lo que está por, la Biblia dice, ¿por qué engañan a mi pueblo haciéndoles creer que todo está bien cuando todo en realidad está mal? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué engañan a mi pueblo? Haciéndoles creer que lo mejor está por venir. ¿Qué? Queridos, es importante usted y yo terminemos en alguna que son los tiempos que estamos viviendo, eran como los días del Madrid. Y había una prioridad fundamental en los tiempos de Noé, era construir solo una, el arca. No había muchas arcas, no había un arca pentecostal en la cual se iban a salvar todos. No hay un arca bautista, no hay un arca católica, no hay un arca cismática, no, había una. Hay un Dios, Cristo, fuerte. ¿Qué pensaría hoy la gente si creyéramos lo que Jesús dijo? Los tiempos que estamos viviendo son como los tiempos de Noé, y hoy, en lugar de estar construyendo el arca, estamos construyendo edificios, estamos construyendo obras de teatro, proyectos, mesas. ¿Qué piensa? Acuérdense que fe es ver desde arriba lo que está pasando abajo. ¿Qué quieres que piense Dios? Cuando Dios dice, ya les dije, estos tiempos que están viviendo son como los tiempos de Noé. Y Jesús dice, los que vino el agua, se los llevó a todos. Se los llevó porque invirtieron su vida en construir matrimonio, empresas, edificios, ministerios, no invirtieron su tiempo en construir el arca. El arca, un tipo, la sombra. La única prioridad, el único proyecto prioritario de la iglesia, construir, asegurarse que la edificación de Cristo
que tiene con el talento, los materiales, oro, plata y piedras preciosas. Hoy, cada siervo y sierva de Dios debe ser como Pablo, un experto, hábil constructor. Está supervisando la obra. He platicado muchas veces que cuando el arquitecto o el supervisor, el residente de la obra, deja de supervisar, el equipo, los albañiles hacen lo que quieren. Cuando llega el supervisor, muchas veces tienes que destruir para corregir lo que no se hizo posteriormente. Hoy dentro de la iglesia se han hecho muchas cosas, se han construido muchas cosas, no de acuerdo a los diseños especiales, no de acuerdo a ideas, a conceptos, producto de la imaginación de hombres y mujeres que después se unieron en grupos a los cuales le llamaron denominaciones. De todo eso, mucho de eso engaña a la gente, hace creer a la gente que están en un lugar seguro, en un arca, en un búnker. Viene el día de la prueba, cuando nuestra fe, esta prueba, se prueba con el oro por fuego, fe colapsa, encontramos una de dos, que tenemos muy poca fe, que la dosis, la medida de nuestra fe no alcanza a hacerle frente a las tormentas, frente al demonio, frente a la dificultad que tengo, o que la fe que tengo es una fe no auténtica o una fe fingida. Una fe fingida es, fijo que tengo fe, pero cuando estoy en el campo de batalla, resulta que no soy quien creí o quien me hicieron creer que era. Cuando estoy en el campo de batalla no soy capaz de hacer lo que yo creí que era capaz. Ahí me cortan la cabeza, salgo sin una pierna, salgo malherido. Es que construimos, destruimos. Hoy, con la ayuda del Señor, hay que construir. Querido, yo quiero dejar claro para terminar un solo. Todo el Antiguo Testamento fue dejado ahí con son códigos que hay que entender. El hombre natural no entiende esos códigos, no entiende ese lenguaje. Quien los entiende y descifra esos códigos es el Espíritu Santo, es el Espíritu que mora dentro de nosotros. En tiempos de crisis, en tiempos de vacas flacas, en tiempos como los tiempos de Noé, lo que ellos están haciendo es construyendo graneros. Cuando le preguntó Faraón a José, ¿qué debo hacer ante lo que viene? Le dijo, número uno, rodearse Faraón de un valor. Necesitamos cada hogar, cada casa, cada ministerio, cada alcaldía, cada gobierno, hombres y mujeres sabios, pero es mucho peligro. Dos, lo construyan graneros, almacenes, y toda la abundancia métalos en esos queridos. Señor, tiene unos almacenes alcohólicos. En esos almacenes, en esos alcohólicos celestiales, hay gracia, hay favor, hay misericordia, hay muchos, ¿no? Esos alcohólicos o almacenes celestiales, centenarios, oro, botes, pero y hay recursos más valiosos que el oro. La Biblia dice que vuestra fe es más preciosa que el oro, ¿no es cierto? La palabra prosperidad significa recibir ayuda, camino. ¿Qué significa la verdadera prosperidad? Recibir ayuda en el camino. Si en el camino tú tienes una enfermedad que en la tierra te dicen incurable, te abre el alfolí del cielo y te hacen una transferencia de dinero para que pagues el hospital. Si no, sanidad. Si lo imposible te vuelve posible, sin enfermedad se resuelve. Al paso del tiempo, te quedas sin trabajo y tienes necesidad financiera, te abren los alfolíes celestiales y te hacen una transferencia de una palabra de ciencia, de una palabra de conocimiento. Los ojos de tu entendimiento son alumbrados, Cristo resplandece. Tú
un negocio que nada más que la veo positiva, lo haces y Dios te dice, véndelo y vive de lo que quieras. No te olvides venir a adorar y ese tipo de cosas. Esa es la verdadera prosperidad. Vamos a diezmar, vamos a ofrendar. Dios ama, calor, alegre, te da con la necesidad. Vamos a Señor. Y en esta mañana que Dios te bendiga, que Dios haga que Dios tenga de ti misericordia, que Dios ponga en ti paz, que Dios bendiga tu entrada, que Dios bendiga tu salud, que Dios bendiga la obra de tus manos, que Dios bendiga, querido, lo que hagas, Dios del cielo. Amén.